San Pablo nos trata hoy así como una especie de consultorio que los corintios le habían consultado algunos temas, hoy y mañana. Mañana no lo vamos a seguir porque es el nacimiento de la Virgen, el cumpleaños de la Virgen si viviera entre nosotros, ¿no? El 8 de septiembre. Pero ciertamente que es interesante también ver cómo Pablo, una pregunta concreta, como eran los estados de vida, en ese momento el estado de vida era el matrimonio, el celibato y los viudos. Y, por supuesto, la cultura pagana que hacían lo que querían. Entonces la comunidad cristiana evidentemente le pregunta a Pablo. ¿Se acuerdan que Jesús, los discípulos decían, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Y Jesús dice que eso ni el Hijo como Hijo lo sabe, solo el Padre. Si no había fecha para el fin del mundo, pero algunas comunidades, como la de Corinto y el mismo Pablo, pensaban que de un momento para otro, sin poner una fecha, ¿no es cierto? Entonces dice Pablo, es mejor vivir en los valores absolutos y no en los valores relativos. Entonces dice, el que está casado, que viva como si no estuviera casado, pero que no deje el matrimonio. El que está viudo, que no busque otra vez rehacer su vida. Y el que está célibe, que no busque casarse. Que cada uno permanezca en el estado. Después explica un poquito más, que no lo tenemos en la liturgia, que él entiende que la mayoría va a tratar de casarse, y que no lo dice Jesús, no es un precepto de Jesús, pero Pablo lo dice, yo les aconsejo como yo, que soy célibe. La opción del celibato en Pablo es una opción personal, aclara que el Señor Jesús no manda a todo el mundo a que sea célibe, pero que Él recomienda para el reino de Dios, para vivirlo en plenitud, porque si no uno está preocupado de los quehaceres, del matrimonio, de la otra persona, y no va a tener tanto tiempo para consagrarse a Cristo. Pero el que esté casado, que también haga lo suyo. El que esté viudo, que haga lo suyo. Y el que está célibe, que haga lo suyo. Y está bueno porque no se queda en el problema, sino que Entonces dice, toda la vida tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el que tiene como si no tuviera, el que compra como si no poseyese, el que llora como si estuviera alegre, el que se estuviera alegre. ¿Por qué? Porque después nos falta algo y estamos tirados en el piso. Entonces, dice Pablo, levanten un poco la vista, no estén todo el día con la pera pegada al suelo. Levanten un poco la mirada y vivan la vida presente como lo que es, relativa, como nosotros. Hoy estamos, miren, ayer tenía una voz esplendorosa y hoy todo. Y así es la vida. Entonces, pidamos al Señor la gracia de que en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia, saber poner los valores que son fijos y aquellos valores que son valores, pero que no son absolutos y que los tenemos que moderar. Por eso nos viene también bien volver a repasar en este tiempo litúrgico con San Lucas las bienaventuranzas. La estructura de Lucas, como verán, catequéticamente es distinta. Como Lucas escribe el Evangelio para los paganos, no lo pone a Jesús en el monte, como Mateo y Marcos, sino que dice en el llano. Y el discurso de las bienaventuranzas también comienza, en este caso, con 4 bienaventuranzas y con 4 ayes, o ay, o desbienaventuranza, digámoslo así. Los pobres, el hambre, la riqueza y la fama en el mundo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los que son perseguidos. Y antítesis, lo contrario. Ay de los ricos, ay de los que están hartos, de los que están saciados, ay de aquellos que ahora ríen y ay de aquellos al que el mundo todo le felicitan, le palmean los hombros. Es decir, la bienaventuranza, el contraste. Fíjense que es más o menos lo que Pablo dice, relativizar, relativizo, porque obviamente que Jesús no dice empobrezcanse los unos a los otros. Jesús está diciendo que a pesar de la pobreza, a pesar del hambre, a pesar del llanto, a pesar de la persecución, el cristiano, como lo ha hecho, y tenemos el testimonio de tantos mártires desde esa primera hora hasta hoy, que puede encontrar también la plenitud y la realización. Y también transformando el mundo para que cese, en la medida que es posible, la pobreza, porque por el pecado original es muy difícil, ya Jesús lo dijo de alguna manera, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, porque el hombre siempre es mezquino, siempre es egoísta,
pero en la medida que el Evangelio conquista nuestro corazón, en la medida que más gente y de una manera más profunda, más absoluta, como espera Pablo, el Evangelio inunde nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos van a hacer que la pobreza, el hambre, la aflicción, la persecución se aminore en el mundo. La tenemos difícil, porque uno ve las noticias y no es tan complicado el asunto, pero los cristianos tenemos que vivir en la esperanza, y tenemos que edificar eso que vemos que falta en nuestra propia vida. ¿Cómo? De a poquito, con granitos de arena, pero con la certeza de que el Señor espera eso de nosotros y nos acompaña. En este día miércoles celebramos la memoria votiva de San José. Le pedimos esa disponibilidad, esa escucha, ese silencio operante que nos muestran los evangelios del esposo de María. Que la Santísima Virgen también nos cuide y ponemos en las manos del Señor nuestra vida, nuestras necesidades e intención. Que así sea. Que así sea.